Queremos darle primero que todo la bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy a nuestro webinar comercial que está dirigido a desarrolladores inmobiliarios latinoamericanos, especialmente Colombia, que están pensando en comenzar su primer desarrollo inmobiliario aquí en la Florida. Sí, para todos los que no me conocen, mi nombre es Marta Valderrama, soy asesora internacional inmobiliaria, licenciada para todo el estado de la Florida, colombiana, casada con 2 hijos y viviendo aquí en Miami desde hace 9 años. Feliz y encantada de poder ayudarle a todas las personas, asesorarlas tanto en la parte residencial como comercial. Y bueno, hoy tenemos un panel de lujo. Tenemos 2 expertos en el área comercial que nos acompañan el día de hoy y también estoy pues con mi compañera Verónica. Verónica, danos un saludo aquí. Bueno, mi nombre es Verónica y junto con mi compañera Marta, soy licenciada para todo el estado de la Florida. Soy corredora de bienes raíces, especialista en internacional, en inversionistas extranjeros. Ya con más de 7 años viviendo acá en Estados Unidos. Actualmente estoy en Orlando, casada con un bebé de 1 añito. Y bueno, acá estaremos para ayudarles y guiarlos en todo este proceso. Con el panel de lujo les presento a mis compañeros Alberto Aspurua y Luciana Gasparotto, si nos pueden dar un saludito también. Muchas gracias, Verónica, por la introducción. Soy Alberto Aspurua, director de la parte comercial estamos en la parte comercial de eXp Commerce, en el team Aspurua Gasparotto. Nos especializamos en lo que es toda la parte comercial y una parte muy importante de nuestra práctica es enfocada a desarrolladores. En el caso de Luciana, viene una familia de desarrolladores de Brasil y tiene amplia experiencia en todo el tema de tierra. En mi caso, he sido desarrollador inmobiliario en México y en Estados Unidos. Tengo toda la experiencia y conozco, como dicen, y conocemos. Y por eso estamos haciendo este webinar. Tenemos todo lo que pasa y sabemos todo lo que acontece en el proceso de llegar a Estados Unidos como un nuevo desarrollador. Y queremos llevar a ustedes todo este conocimiento para compartirlo y ayudarlos a ustedes en que sea un proceso de soft landing, un aterrizaje suave en este nuevo mercado. Hola a todos, muy buenas noches. Alberto, gracias por la presentación. Mi nombre es Luciana Gasparotto, soy brasilera, mamá de 2 hijos. Hace 5 años estoy por acá en Estados Unidos, soy broker licenciada en el estado de la Florida y soy desarrolladora inmobiliaria y abogada de bienes raíces en Brasil. Entonces, que les doy la bienvenida a todos y creo que podemos empezar ya, ¿no, Marta? Claro que sí. Bueno, aquí antes de entrar en el tema, quisiera que le tomaran una foto a esta pantalla donde están la información de cada uno de nosotros. Ahí van a encontrar nuestras redes, nuestro teléfono, nuestro correo electrónico. Entonces, para que le tomen una foto y con eso nos pueden contactar en el momento que lo requieran. ¿Sí? Y ya pues antes de entrar en materia, sí quisiera hablar del tema de un tema que es inevitable hablar, que es de la recesión, y quisiera preguntarle a Alberto, para antes de entrar en materia, que nos cuentes un poco sobre el tema de la recesión, qué es la recesión y cómo afecta tanto a los Estados Unidos en la parte inmobiliaria, en el sector inmobiliario, pero también específicamente en la Florida. Háblanos un poco de esto antes de comenzar entrar en materia, por favor. Gracias, Marta, por el espacio. Bueno, queremos empezar con como dicen, con este pequeño paréntesis o prólogo, porque es una noticia recurrente que estamos oyendo: volatilidad en los mercados financieros, una recesión que ya vemos, que se habla de ella. Y empecemos por un aspecto muy técnico, muy simple. ¿Qué es una recesión? Una recesión es cuando tenemos un decrecimiento del Producto Interno Bruto, o sea, tenemos tasas negativas por 2 o más trimestres consecutivos. Ya Estados Unidos ha pasado por eso, pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Estados Unidos pasa por una recesión muy particular, una recesión que creó 500,000 nuevos puestos de empleo
vaya, en el mes, eso se reportó la semana pasada, comenzamos a ver hoy una inflación que parece, ojo, las tasas van a seguir subiendo, pero parece que comienza a doblarse, ya que tuvo en niveles de 8,5 que se reportó esta mañana antes de la apertura de los mercados. Y lo que tenemos que comprender es cómo nos afecta a nosotros como inmobiliarios esto, ¿no? Como tenemos una inflación muy alta, la verdad que se presenta un play muy interesante. Vemos las tasas subiendo, pero todavía estamos en capacidad de financiarnos en tasas negativas. O sea, tenemos una tasa de interés inferior a la tasa de inflación anualizada. Entonces, eso abre muchas oportunidades para el desarrollador inmobiliario. Si bien es cierto, y para ponerles un ejemplo, el incremento de tasa afecta al comprador, ¿qué ocurre? El señor que iba a comprar una casa de $400,000, que iba a pedir un préstamo, antes con unos $3,500, $4,000 podía comprar una casa de 400. Hoy en día, para comprar esa misma casa de 400 a una tasa del 6%, cuando antes estaba en 4, hay que ganar aproximadamente $6,000 mensuales, ¿no? Entonces, esto nos genera una serie de retos como desarrolladores, ya lo vamos a ver más adelante en la presentación, y al mismo tiempo nos abre muchas oportunidades. El mercado, particularmente de la Florida, es un mercado que va a estar muy poco afectado por esta, llamémosla recesión. Es un mercado que Florida se ha convertido en un paraíso fiscal para los norteamericanos de los estados que tienen altos niveles de impuestos estatales. Tenemos también una importante migración latinoamericana de familias venezolanas, peruanas, colombianas, chilenas, argentinas, que llegan todos los días a Miami a mudarse o comprar una segunda vivienda. Entonces, eso hace que el mercado de Florida sea especialmente resiliente. Y lo otro que es muy importante, y lo quiero acotar, y esto, nada tiene que ver la recesión y el problema de 2008 con lo que está pasando ahorita. Esos foreclosures y esos deals maravillosos que se vieron no tienen nada que ver con lo que está pasando ahorita, porque eso era una crisis por mala originación de crédito y prestarle a gente que no podía. Ya eso no ocurre, ya los préstamos se originan de una forma realmente selectiva y mucho más pensada. Entonces queríamos hacer este pequeño paréntesis, esta pequeña introducción previa a nuestra presentación. Así es. Bueno, Alberto, entrando en materia, si un inversionista está interesado en construir, ¿cuál sería el primer paso? Bueno, lo primero, más que lo que quisiera, es tener claro los retos a que se va a enfrentar. Yo creo que ese es más que el primer paso, ese es lo primero que tiene que tener claro, es a qué retos se va a enfrentar. Los voy a enumerar y ya ahora los veremos uno por uno. Uno de ellos es la escala, el tamaño de su operación, los tiempos es un factor clave en todo tipo de negocios para llegar a los niveles de retorno, el nivel de múltiplo, también conocido como time money, y que nosotros podamos estar claros de cuánto nos va a tardar en desarrollar un proyecto, qué tipo de proyecto nos vemos desarrollando y en qué tipo de mercado nos queremos desarrollar, qué tipos de terrenos existen, o sea, porque la verdad que el tipo de terreno es entender, es una parte clave de esto, sobre todo cuando uno va a comprar tierra para desarrollar de cero. Y una parte muy importante que siempre todos los desarrolladores en Latinoamérica me comentan, Alberto, ¿cómo puedo aprovechar mis equipos locales en moneda local y ese costo más bajo? ¿Y cómo yo transfiero ese know-how a mi operación local? Y a su vez, ¿cómo puedo aprovecharlo para mejorar mis ganancias y ser más competitivo en un mercado tan sobre todo uno nuevo y tan competitivo como el mercado americano? Exacto. Ahora, Luciana, cuéntanos del primer reto, que es la escala. Sí, la verdad es que quería empezar con un dicho muy famoso que nosotros usamos mucho en Brasil, que es mientras unos lloran, otros venden pañuelos. Entonces, la verdad es que el webinar está armado de una manera tal que queremos que ustedes se vean vendiendo los pañuelos durante la recesión. ¿Ok? Entonces, hablando de los retos, el primer reto que se ve a un desarrollador inmobiliario a llegar a los Estados Unidos es definir la escala. ¿Qué es la escala? La escala es el tamaño de operación que van a traer a Estados Unidos para empezar a desarrollar. El desarrollador tiene que tener muy claro
el modelo de negocios que quiere traer para el Estados Unidos. Se va a trabajar con capital propio, se va a trabajar con inversionistas y tener eso muy diseñado de tal manera que no tenga problemas en un futuro. Si hay inversores involucrados en la transacción, ¿cómo van a manejar los fees que sean razonables con el mercado, que permitan hacer la operación y cubrir todos los costos directos e indirectos? Y hablamos así que tenemos que cubrir los costos de la operación, pero también los costos de vida de la persona que viene a coordinar esa operación en Estados Unidos y que se va a instalar en un nuevo país. Y cuando estamos trabajando con capital propio, tomar en cuenta cuál es el costo indirecto de una forma muy realista, saber cuánto va a tener de costo mensual y medir la utilidad real del proyecto. No sé si Alberto quiere complementar con algo en ese tema. Sí, definitivamente. Ahí como pusimos, el tamaño es muy importante y les voy a explicar un poco. ¿Qué ocurre acá? Nosotros tenemos que tener claro, y la escala, nosotros una forma sencilla de verla es en el tamaño de ventas que va a tener el proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros ese proyecto, y luego lo vamos a ver con la variable tiempo, nosotros vamos a definir los fees y cuánto va a ser el costo de la operación. Entonces, nuestro plan de negocio parte de la escala. O sea, nosotros tenemos que tener muy claro qué costos vamos a tener a nivel de indirecto y de operación, y eso cómo lo trasladamos a efectos de un tamaño de escala. Y muy importante, en que ya lo vamos a ver más adelante, qué sectores queremos estar trabajando para lograr esa escala, ¿no? Y poder cubrir todos esos costos y eficientar el equity. O sea, nosotros como desarrolladores, hay dos métricas que son sumamente importantes. Una es la tasa interna de retorno y otra el múltiplo, el famoso time money, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que gerenciar y gestionar para que realmente podamos lograr nuestros objetivos. Exactamente. Bueno, Alberto, háblanos del segundo reto, que son los tiempos. ¡Wow! Los tiempos. Los tiempos es básico. Es muy importante ser realistas y conservadores con nuestros tiempos. Algo que es cierto, Estados Unidos algo que tiene es que uno puede planificar mejor los tiempos, pero también no caer en un escenario demasiado optimista, ¿no? Cada condado o ciudad tiene sus tiempos propios, ¿no? Entonces, es muy importante nosotros acercarnos a las ciudades para entender esos tiempos en función del terreno que estemos comprando, para nosotros también poder hacer un cálculo del indirecto, porque vamos a pasar un tiempo donde el proyecto no va a generar ingresos, ¿no? Entonces, tenemos que ser realistas, uno por nosotros y tener una sana operación, y dos por nuestros inversionistas, porque cuando los tiempos pasan, si uno lo hace muy optimista, los inversionistas también se decepcionan, ¿no? Lo otro es los tiempos. Los lenders son muy cuidadosos. O sea, cuando pedimos un préstamo, si nosotros somos muy optimistas, eso se ve muy mal. Hay que ser muy realista y muy conservador con el tema de los tiempos. El no serlo, esto es clave y anótenlo, puede ser que se gane un no inmediato en un financiamiento. Uno le lleva a un banco o un lender, un prestamista, los tiempos mal armados, y aunque tenga el mejor proyecto, el mejor profit and loss, eso puede ser una señal, lo que llaman un red flag, una bandera roja, de falta de conocimiento del developer. Entonces, eso lo tenemos que tener mucho, mucho cuidado. La siguiente. La siguiente, Alberto o Luciana, cuéntanos de los tipos de proyecto. Sí, bueno, tenemos como tipos de proyecto, lo primero es la venta de unidades individuales, ¿no? Todo lo que viene siendo hacer casas o condominios. Nosotros realmente para un desarrollador que inicia siempre recomendamos comenzar por casa. Básicamente los proyectos horizontales ofrecen al desarrollador algo que a mi gusto es muy bueno, que es poder dominar su flujo de efectivo de una forma más sencilla. Al ser horizontal, el riesgo es menor porque la cantidad de capital involucrado es menor y puede aprovechar la revolvencia de su flujo de efectivo para aumentar y mejorar el financiamiento del proyecto. Lo otro que recomendamos ampliamente es el tema de la vivienda en renta. Yo sé que Latinoamérica, Colombia todavía no tiene un mercado ni mucho menos maduro de vivienda en renta, y creemos que es una gran oportunidad. Estados Unidos, su mercado más profundo de vivienda
es efectivamente el de multifamily, el de vivienda en renta. Es un mercado extremadamente líquido, lo hay en todos los tamaños, desde personas que desarrollan pequeños edificios de 8 departamentos hasta developers que desarrollan edificios de más de 1000 departamentos de renta. Y eso tiene una razón de ser. El americano se mueve mucho de ciudad a ciudad y existe esa movilidad de las personas en los empleos y en sus momentos de vida que hace que la persona no se aferre en muchos casos a comprar una propiedad. El otro es una variable que es financiera. Mucha gente no reúne en su vida y vive lo que llama check by check, semana por semana, recibiendo cheque y no reúne, no tiene capacidad de ahorro para dar un down payment. O no sabe, también hay un tema de conocimiento, siendo un mercado tan profundo y sofisticado como el americano, realmente la educación financiera también es limitada, ¿no? Sobre todo a nivel de base de la pirámide. Entonces, la vivienda en renta existe financiamiento enorme. Hay formas de iniciar también con riesgo más sencillo y menos complicado, como es comprar edificios enteros, remodelarlos y rentarlos más caros y luego venderlos o refinanciarlos para darle vuelto al capital. Y algo muy bueno es que como la demanda es muy alta, es muy fácil obtener la escala que estaremos buscando, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos son sumamente interesantes. Exacto, entonces ahí es cuando viene el financiamiento, Alberto. ¿Cómo es el reto del financiamiento? Bueno, el financiamiento es una de las partes más complicadas que tiene un first time developer en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que ocurre? Ningún banco, y vamos a ser ciertos, para un proyecto especulativo, o sea, de venta, les va a prestar a la primera. Lo primero que vamos a llegar es lo que llaman con un lender, que es básicamente un prestamista privado. Entonces, todo el track record, todo lo que nosotros hicimos en nuestros países, sencillamente, señores, y se lo digo una vez, cuando llegamos a un banco a exponerlo, vale cero. Cero. Así usted haya hecho 1000 departamentos al año en Colombia, usted va a partir de cero. Ningún banco va a tomar en cuenta su know-how local. Eso, ese track record, todo lo que construyó, no va a servir para nada. Van a decir, usted sabe de eso, tiene un conocimiento, pero usted no tiene un track record en el mercado americano. Y eso hay que construir. La tasa de interés que debe esperar un desarrollador en su primer proyecto, ojo, esto no va a ser siempre, esto es sobre todo en el primero o segundo proyecto, oscila entre un 9 y un 12%, ¿no? Y ellos financian entre un 70 y el 100% del costo de la obra. ¿Qué es el costo de la obra? Lo que se llama el hard cost. O sea, ustedes ponen el terreno, ponen el proyecto, ponen las licencias, todo eso lo pagan, todo lo que viene siendo tierra y el soft cost. Pero la construcción a ustedes le van a financiar entre un 70 y un 100% del costo de la obra. Importante, no van a poder usar el flujo de las preventas. En Estados Unidos, el dinero de las preventas entra a un escrow, que es una cuenta que controla un abogado, y ese dinero queda ahí inmovilizado, pero no forma parte del capital y del flujo efectivo del proyecto. Eso es muy importante. Otra cosa importante, Alberto, es que se le financia la obra, pero no le dan la plata toda de una vez. O sea, es correcto, es por mostrar cómo la obra fluye y cómo se está construyendo para que el banco se le dé el capital. Sí, es correcto. Funciona por ministraciones o anticipos, como le decimos también en nuestros países. Normalmente lo que ocurre es que esa administración, la primera es de un 20% y se dan en tramos de 20 o 10%, va un inspector, ve que haya habido el avance que nosotros dijimos que iba a haber, haya ocurrido y nos dan el siguiente anticipo. Es como funciona, muy parecido como funciona en nuestros países con cualquier banco que haga financiamiento de proyectos inmobiliarios. Y luego al momento del cierre de cada venta se va pagando, o cuando se vende el edificio, si hay vivienda en renta o se refinancia, se le paga al banco el capital que nos prestaron. Básicamente así funciona. Alberto, para los que no conocen el término de escrow, es decir, es importante decirles qué significa que el dinero esté en una cuenta escrow, que es como una fiducia. En nuestro país se llama como fiducia, ¿no? Es donde correcto van a ir los depósitos. Vamos.
Alberto, te hago una pregunta. ¿El gobierno americano le prestaría a un desarrollador extranjero para construir vivienda en renta? ¿Y por qué lo haría? Definitivamente, existen programas de financiamiento del gobierno americano para vivienda en renta que funcionan para first time developers y eso aplica para proyectos respaldados por inversores extranjeros. El HUD, que es la Secretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, tiene un programa especial en el cual prestan el 85%, imagínense, el 85% del costo total del proyecto. O sea, tierra más proyecto, más licencias, permisos, más obra, comercialización. Y ese préstamo dura 40 años, 4 años son intereses, no se pagan ni intereses ni capital, y luego tiene 36 años para amortizar, a una tasa fija actualmente como el 4.5%. Sí, lo interesante de ese tipo de financiamiento es que la Secretaría de Vivienda y Renta se le presta porque al prestar se está resolviendo un problema que es la falta de viviendas, principalmente las viviendas que son las viviendas a la gente trabajadora. Hay una falta de viviendas solamente en Florida hoy en día de casi 400,000 casas a la gente que necesita rentar. Entonces es muy interesante que el gobierno se preste el dinero a ese desarrollador porque le está ayudando a resolver un problema de vivienda que tiene actualmente. No, y tienes otro tema adicional, que es que eso hace que se estimule la llegada de desarrolladores novatos, ¿no? O nuevos desarrolladores. Entonces, a más desarrolladores, básicamente hay una mejor disposición de capital disponible, hay una mayor competencia, lo que hace que los precios, entre comillas, sean más competitivos, se desarrolla la gente, se desarrolla el capital. Y recuérdense algo muy importante de Estados Unidos. Estados Unidos es un país basado en el éxito de sus emprendedores y de sus empresarios. Y algo que se valora, se precia, es que las personas hagan negocio. Es muy bien visto que una persona inicie un negocio y que comience de cero. Realmente lo ven muy bien. O sea, es algo muy bien visto y como sociedad eso es algo que el gobierno estimula, que haya más desarrolladores y que exista financiamiento competitivo para que las personas tengan acceso a mejor vivienda y más accesible. Están preguntando cuál es la tasa de interés que presta las viviendas en renta o HUD. Aproximadamente ahorita, lo que pasa hay que ver cómo viene el incremento de tasa, pero más o menos 4,5 fijo. Ok. Ojo, aquí un paréntesis. Si el proyecto es sustentable, o sea, hace una mitigación de huella de carbono y está certificado, bien sea por LEED o por IFC a través del programa EDGE, la tasa de interés es 0.75% más baja y la tasa de apertura, la comisión de apertura se reduce a la mitad. Esto es bien importante. La sustentabilidad es básica. Aquí vamos con las condiciones de financiamiento de HUD de nuevo a repasar estos puntos. Se financia el 85% del costo total del proyecto, incluyendo terreno, permiso. No se financia el developer fee. Esto es muy importante. El developer fee no se financia. Entonces, el developer fee lo tenemos que nosotros pedir como equity a nuestros inversores. El plazo de 40 años con 4 años muertos. No se pagan esos 4 años ni intereses ni capital. Se calcula un balón de principal, o sea, se acumulan los intereses al principal durante esos 4 años y luego se calcula sobre el saldo del principal más los 4 años una amortización a 36 años a tasa fija. Aquí habla de 4.20, eso era antes de que subieran los tipos de interés. La comisión de apertura es de 1,5%. Si el proyecto es sustentable, la comisión baja a la mitad. Y así como la tasa de interés baja en 75 puntos básicos, si cumple certificaciones de sustentabilidad. El préstamo puede ser transferido si se vende la propiedad. Esto es muy importante. Yo hice el edificio. El edificio me costó 10 millones. Lo vendí en 20 y la hipoteca que tiene es de 8,5. Yo puedo transferirle al que compra el edificio esa hipoteca porque la hipoteca es 100% transferible y no tiene aval personal. Muy importante. Aquí pregunta Abraham,
developer fee, o sea, el 15%. No, fíjate, el developer fee es tu costo indirecto que tiene el proyecto. Todo proyecto tiene un indirecto. Vamos a ponerlo así. ¿Cuánto cuesta estar 4 años haciendo un edificio? 3 años pagando sueldos, nómina, todo eso. Entonces tú lo tienes que calcular dentro de tu costo. Y ese, o sea, el 15% sí. O sea, el 15% es lo que tú tienes que mostrar como equity. O sea, el 100% del costo del proyecto, excluyendo el developer fee. Si son 10 millones, tú tienes que caer en un proyecto de 10 millones de costo total con 1,5 millones. Si ellos financian hasta el 85% del proyecto, ¿qué garantía le pide al que presenta el proyecto? El terreno y el proyecto, punto. No hay avales personales. Ellos van por el proyecto. O sea, ustedes van a presentar un terreno que tiene, van a tener un terreno, un proyecto, unos permisos, y ellos lo que van es sobre los números de ese proyecto. Si quieres, vamos con la siguiente. Marta, estás en mute. Ojo, vamos atrás una parte que se me saltó y se los quiero decir. No, Marta, HUD está abierto a todos los Estados Unidos. Existe sí una agencia, que es otra agencia que es para vivienda rural, y esa sí está limitada a ciertas zonas. Pero aquí otra cosa que les voy a decir, ¿por qué este préstamo se llama el Baby? No por otra cosa, porque tarda 9 meses, ¿no? No es así que yo voy para el banco con mi carpeta y mañana tengo la plata. No, no, no. Ustedes tienen que agarrar, comprar el terreno, les van a dar una lista de requisitos bastante larga, eso se presenta en la oficina local de HUD, eso no es un préstamo de segundo piso, sino un préstamo directo con HUD, se paga el 50% del developer, de la comisión de apertura por anticipado para todos los gastos de due diligence que va a tener el proyecto, estudio de mercado, les van a pedir ambientales, toda una serie de papeles, créanme, es una montaña, pero no es imposible. Y es tardado, es burocracia. Entonces, porque no es un banquero privado, es el gobierno que nos presta. Entonces, por eso tarda y por eso le dicen el baby, ¿no? A modo anecdótico. Ahora cuéntanos, háblanos un poquito de este reto, Luciana, de los tipos de terreno. ¿Cuáles son los tipos de terreno que existen? Lo otro que está en los retos de desarrolladores es escoger el tipo de terreno que quiere trabajar. O sea, puedes escoger un terreno para rezonificar o incrementar la densidad, o sea, un terreno, por ejemplo, agricultural, y tiene que pedir un cambio de zoning de ese terreno. Ese tipo de terreno se tarda un poquito más, el cambio de zoning puede tardar de 6 meses hasta 2 años, pero es un tipo de terreno que se puede incrementar mucho en valor solamente con ese cambio. Hay gente que trabaja solamente eso, que compra el terreno barato, así por decir, y cambia el zoning y hace un flip de tierras que llamamos por acá y vende el terreno ya zonificado con costo mucho más grande. Ese es el tipo de terreno que se incrementa más. Después ya podemos buscar otros terrenos que ya tengo el zoning, o sea, que ya tengo una zonificación específica y pueden aprovechar las normas específicas de cada ciudad. Por ejemplo, en Miami-Dade tienen la norma del workforce, que es la norma de la gente trabajadora, que duplica la densidad, o la norma que permite hacer el edificio con menos puestos de estacionamiento, más departamentos, por ejemplo. El otro tipo de terreno son el terreno que ya tiene los entitlements, o sea, son terrenos que ya se corrieron un tipo de proceso en la ciudad para aprovechar todos los derechos edificables, pero sin someter a los permisos. O sea, este terreno está listo para que se sometan los permisos. Está en una etapa de anteproyecto, se hace un dry run, una introducción de los permisos, pero ya, con eso ya. Y lo último tipo de terreno es comprar un terreno que ya está shovel ready, que ya tiene todas las los permisos aprobados, las licencias, y es que no más que empezar a construir y empezar el proyecto. Perfecto. Esos son los tipos de terreno que trabajamos muchísimo con los desarrolladores. Y ahora voy a dejar a Alberto que hable un poquito de la transferencia del know-how, o sea, de traer el equipo local
y qué tipo de equipo pueden usar desde su país y tener un costo más barato, y qué tipo de equipo tienen que usar los equipos americanos. Aquí quisiera antes responder, antes de pasar esta parte de la pregunta de Abraham, hay una condición para calificar en HUD, por ejemplo, como en Colombia, casas de interés social. Mira, la verdad es que no, Abraham. La realidad es que la vivienda simplemente tiene que ser de renta. Ojo, existen incentivos sumamente importantes para hacer vivienda social, ¿no? Y cuando hablamos de vivienda social, es vivienda para renta de personas de bajo ingreso. O sea, por ejemplo, están viviendas que son especialmente lo que llaman sección 8, que es vivienda con subsidios de pago de renta por el gobierno americano. Esa es una. Existen créditos fiscales, existen toda una serie de herramientas. Y a mí me da mucha risa porque cuando yo hablo con los desarrolladores y entonces hablamos de vivienda social en Estados Unidos, ¿no? Uno viene pensando de nuestros países, vivienda de 25, 30 mil, 50 mil dólares como vivienda social. Aquí la vivienda social es de 250 mil dólares a 300 mil dólares. Es la realidad. Entonces, realmente desarrollar, pensar en hacer vivienda para Base of Pyramid es un gran negocio. La base de la pirámide realmente es uno de los mercados más interesantes, y también les digo, ojo a esto, tomen este dato. Lo que viene siendo Fannie Mae, que es uno de los grandes prestamistas en Estados Unidos, hizo un estudio en el cual encuentra que el mercado más desatendido en todo Estados Unidos es el de primer comprador y vivienda más económica. Nada más el 8% de las viviendas que se hacen en todo Estados Unidos, el 8% están enfocadas a vivienda económica o de primer comprador. Entonces tomen este dato porque la oportunidad es enorme, enorme. Ahora entremos en la transferencia del know-how a nuestro equipo local. Eso es una pregunta clásica que siempre nosotros nos hacemos. Es, ¿cómo yo puedo aprovechar este equipo que yo tengo en Colombia, que tiene grandes conocimientos de arquitectura? En eso sí les digo, el arquitecto latinoamericano no es por nada, es excelente. La calidad de nuestro diseño es de primera línea, de verdad. O sea, no le pide nada a las firmas de arquitectura de los países desarrollados. La verdad que tenemos un gran talento, con una gran imaginación y un gran uso del espacio, ¿no? Entonces, tenemos que aprovechar esos anteproyectos arquitectónicos hechos por nuestros equipos locales, pero adaptados a las normas de Estados Unidos. Algo que yo hice, lo viví, yo contraté un equipo para que entrenara a mi equipo en México. Yo agarré, lo llevé, pasaron una semana y le dimos todo un entrenamiento para que las personas estuvieran familiarizadas con eso. Es muy importante que también conozcan las normas locales, ¿no? Entiendan el ancho de un pasillo, los anchos de las puertas, que si son ventanas anti-impacto, las puertas anti-huracán, todo ese tipo de cosas son muy importantes. ¿Qué tipo de acabados les gusta? Es importante también sensibilizar al equipo qué vivienda nos ofrecen, y esto se van a dar cuenta. Lo que vienen siendo los contratistas traen ya sus planos, entonces traer diseño a la mesa puede ser que nos cueste, pero nos hace mucho más competitivo. El diseño, a mi gusto, es una de las mayores ventajas que puede tener un desarrollador latinoamericano. Normas para certificación sustentable. Aprovechen las certificaciones de sustentabilidad LEED y EDGE son internacionales. Existen grandes consultores locales en Colombia, México, Perú, Chile, que son mucho más económicos que un consultor en Estados Unidos. Y ellos nos pueden hacer el mismo trabajo desde nuestros países. Asimismo, podemos certificar a miembros de nuestro equipo como LEED Associate, LEED AP, para que sume puntos al proyecto y esté ese know-how dentro de la oficina. La contabilidad, son normas de contabilidad, la verdad que muy sencillas, son declaraciones anuales. Nuestro equipo financiero lo podemos enseñar a que maneje esa contabilidad sin mayor problema. La verdad, y se van a dar cuenta, los equipos se van a sentir muy agradecidos y es una gran fuente de retención de personal, ojo. Yo lo viví en carne propia. Yo a mis equipos los enseñé a trabajar en Estados Unidos, algo que le dábamos clases de inglés. Esa gente se sentía muy motivada por tener un conocimiento bicultural y binacional. Esa parte es muy importante. La otra parte es el marketing. Tenemos grandes mercadólogos y se generan grandes piezas y somos extremadamente creativos. Aprovechemos eso para mercadear nuestros proyectos inmobiliarios en Estados Unidos.
Acá preguntan, Alberto, ¿para este tipo de desarrollo el terreno debe cumplir algún tipo de medidas de área? Bueno, por supuesto, o sea, más que medidas de área, hay un mínimo en cuanto al financiamiento. El proyecto en costo total debe ser mínimo de $3 millones hasta $150 millones. Entonces ya, si hablamos de $3 millones de costo total, ustedes tendrían que tener $450,000, ¿no? Para arrancar un proyecto con HUD. Y no existe una limitación como tal de área, es una limitación de costo y finalmente tenemos que entender la factibilidad de lo que se puede hacer en ese terreno, ¿no? Luego, ¿de qué orden es el ROI en vivienda? Bueno, Simón, esa es una muy buena pregunta. En el caso de vivienda, el margen, vamos a entender no el retorno sobre capital, sino el margen, ¿no? ¿Cuánto nos queda construir una casa? En promedio, una casa en Estados Unidos, según el tipo de proyecto, está entre un 15%, si es lo que llaman tract housing, o sea, vivienda social, que estamos haciendo un terreno muy grande con muchas casas y estamos dándole vuelta al flujo. Una vivienda clase media, un proyecto más chico, un 20%, y en vivienda de lujo puede llegar inclusive hasta un 25-30% sobre el valor de venta. Ojo. En el caso de la vivienda en renta, recuérdense que tenemos mucha palanca, porque si nosotros estamos poniendo 15 centavos por cada dólar, o pedimos al banco un préstamo que donde ponemos el 30 y él nos presta el 70, básicamente nosotros estamos prácticamente duplicando el dinero. En el caso de multifamily es más agresivo porque, ¿qué ocurre? Cuando uno vende el edificio, uno lo vende en un retorno muy bajo. Los retornos de comprar un edificio rentado nuevo en Estados Unidos están alrededor hoy en día del 5%, hasta incluso el 4,5% en ubicaciones AAA. Entonces, estamos hablando con un edificio que nos costó $10 millones, lo vamos a poder vender en 20 millones, por darles un número. Y es en serio. O sea, si cuesta 10, los números finales pueden ser 18 o 20 millones, o sea, casi el doble, pero nosotros estamos poniendo un equity muy limitado. Entonces, en términos de TIR de un proyecto de multifamily, ojo, de TIR, un proyecto sano debe estar entre un 18 a un 24%. Ese es una TIR sana. Si sacas una TIR adicional, vaya, te felicito. No, conseguiste menores costos, alquilar, había una demanda brutal de vivienda y lo rentaste muy rápido. Eso puede ocurrir, pero no es la norma. Eso es muy importante. Entonces, en niveles de TIR, hablamos entre un 17 a un 24, 18, 24%. En términos de time money o múltiplo, nosotros debemos hablar de un proyecto sano, más o menos, en multifamily, de por lo menos 2 veces el capital, 2x equity. O sea, pusimos $1 y sacamos $2, mínimo. Y eso puede llegar hasta 3x, inclusive hay proyectos que llegan hasta 4x, dependiendo de, como dicen, la velocidad de la renta. Y en el caso de la vivienda, en términos de TIR, bueno, ahí depende mucho de cómo eficientemos el capital, tenemos crédito, no tenemos crédito, la tierra en qué momento estaba, hay miles de factores, ¿no? Pero calculemos que eso, el margen, yo hablaría más bien del margen a la venta de una propiedad, entre un 15-20% para casas más económicas, hasta 30% en mercado de lujo. Alberto, ¿por qué la Florida? Y cuéntanos dónde están las oportunidades de inversión para todas estas personas que están pensando comenzar aquí su desarrollo inmobiliario en la Florida. Sí, la verdad que nosotros vemos distintos sectores, ¿no? La primera, y ojo, sin que sea uno mejor o peor, ¿no? Son distintos, el riesgo y la percepción de riesgo es diferente para cada quien y su capacidad de capital. Uno es la vivienda definitivamente social, vivienda hasta de $300,000, vemos que hay un espacio enorme para crecer ahí, tierra muy barata, o sea, hablamos que un terreno nos puede costar en un rango $20-30,000, ya un terreno ya listo, o sea, si vamos a buscar tierra para nosotros desarrollar esa tierra es más complicado, no imposible, pero a la final puede ser que no nos salga tan económico. Okay. Aquí está preguntando una persona de beneficio migratorio, ya hablamos sobre eso. Ese es uno. Otro, nosotros recomendamos mucho la estrategia de value add, sobre todo cuando se está empezando, que es comprar un multifamily o comprar un hotel para convertirlo en vivienda en renta. ¿Eso por qué? Porque
Uno, ya estamos comprando un inmueble que está totalmente edificado, lo que vamos a remodelar y subir renta. Entonces, eso es un negocio muy noble, los bancos les gusta mucho, hay mucho financiamiento para eso y financiamiento relativamente económico. Se financia el 65% del costo del edificio y nos financia normalmente hasta el 100% de las reformas, ¿no? Entonces es una buena forma de empezar y generar una curva de aprendizaje más suave, ¿no? Porque vamos a estar en un activo que ya está generando, una remodelación es mucho más light que una construcción de cero, podemos tomar decisiones previas en el due diligence antes de comprar, incluso salirnos del negocio. Es una parte muy buena. Ese otro negocio que recomendamos mucho. El otro tipo de negocio es definitivamente desarrollar vivienda en renta. Sin duda es un mercado en la Florida tremendo, tremendo. Y lo otro, para el que quiere un juego, es diferente, es hacer lo que llaman flipping de tierra. Compro un terreno que no tenga uso de suelo o que tenga una baja densidad y hago todo el trabajo y todo el papeleo y saco proyectos, permisos, para llevarlo a que tenga mayor densidad y ya permisos aprobados. Las personas que hacen eso, la verdad que es un negocio intensivo en capital, no les niego, porque no hay préstamo o un financiamiento muy limitado, pero ahí hablamos de duplicar o triplicar el dinero en algunos casos. Y como me decía un desarrollador mexicano de la comunidad judía, me decía dos cosas: tierras hasta en las uñas y de la tierra no paso. Entonces, tengo siempre mi terreno, como dicen, del piso no voy a pasar, la tierra está ahí y en el peor escenario puede pasar muchos años y la tierra tiene una ventaja, ofrece un hedge, una cobertura muy favorable a la inflación. Entonces, es un play muy seguro y es una forma también de arrancar en Estados Unidos y vaya, arrancar de una forma más light, ¿no? Menos intensiva. ¿Y qué acerca del flipping de edificios, Alberto? Flipping de edificio, la verdad que es muy interesante porque es comprar un edificio que, uno, puede ser que las rentas estén bajas. Dos, podemos remodelarlo, o sea, el edificio esté feíto y los acabados no sean tan bonitos, entonces cambiando a pequeños acabados y haciendo pequeñas remodelaciones. O en el caso muy interesante hoy en día, los hoteles. Yo les digo, la mejor oportunidad hoy en día para hacer plata está así, cuando agarramos todas las que hablamos, donde es como dicen, el mejor deal. Comprar un hotel que vienen de la pandemia. Hay mucha gente que le fue muy mal en hotelería por la pandemia. Empresas familiares, gente que realmente no era su negocio, eran inversiones patrimoniales, pero que en la pandemia quedaron altamente descapitalizados. Esos inmuebles hoy en día están en venta. Nosotros en nuestro equipo, parte de nuestro trabajo, estamos identificando estas propiedades para ofrecérselas a nuestros clientes. Ya hemos cerrado, por lo menos este año, llevamos una de 240 cuartos. Estamos ya agarrando un listing de 500 cuartos, 165 cuartos, 36 cuartos. Entonces, es una gran oportunidad. ¿Qué servicios les podemos apoyar a un desarrollador desde nuestra área, ¿no? Por supuesto, uno es la búsqueda y la compra del terreno adecuado, ¿no? Dos, la parte del préstamo. Tres, la parte del venta del producto final o venta de las casas o renta de los departamentos y venta del edificio. Para nosotros, la verdad, tenemos un modelo, parte de nuestro modelo de negocio inclusive. Si el desarrollador lo quiere y lo hemos hecho con otros clientes, lo llamamos un modelo que también incluso podemos poner skin in the game. Skin in the game es que parte del equity, nosotros podemos participar, aportamos parte de nuestra comisión en el negocio como capital. Eso hace que también ustedes, la alineación de intereses sea total de parte de ustedes como developer y nosotros como corredores. No es que, y quiero que sepan, y esto es muy importante y se lo digo a todo el mundo, nosotros no somos como el corredor normal que vendió y se fue. Nuestras relaciones son de muy largo plazo. Donde menos ganamos es al inicio. Ganamos muy poco dinero con la parte de la tierra. Donde nuestro negocio está es que el negocio sea exitoso para nosotros tener la venta o el refinanciamiento al final. Eso es muy importante. ¿Qué tipo de desarrollo de inversión se pudiera optar para un beneficio migratorio? Mira, has tocado un tema muy bueno. Existe efectivamente visas. Una es tener una administradora que tuviera una escala más o menos importante. Para esa parte, Luciana nos pudiera hablar más. Sí. No, está preguntando Claudia, ¿con este tipo de desarrollo se puede optar por un beneficio migratorio? Bueno, antes que todo,
O sea, eso no es una... Sí. Nosotros no somos abogados, entonces que no podemos hacer ese tipo de consulta, pero te puedo decir que con un buen abogado de inmigración y el plan de negocios correcto, sí se puede. Ok, pero para eso, si quiere Claudia, con mucho gusto le referimos un abogado para este tema migratorio y siempre trabajamos desde la mano con el abogado para poder llegar al final del proceso que sea obtener la visa para vivir legalmente en Estados Unidos. Pero para eso le puede aconsejar mejor a un abogado que nosotros, pero sí se puede con un buen plan. Exactamente. A ver, bueno. Ahora queríamos compartirles, nosotros vamos a estar en Colombia el día 30 y 31 de agosto. Para nadie es un secreto que los colombianos están siendo el número 1 invirtiendo aquí en la Florida por tercer mes consecutivo. Estaremos en 2 grupos, un grupo estará con la parte residencial y con la parte de proyectos y nosotros estaremos con la parte comercial asesorando a todos estos desarrolladores, a todos los que estén en la ciudad de Bogotá o en Colombia y puedan asistir, que estén interesados y estén listos para esta asesoría. Vamos a estar estos 2 días en Bogotá. En el Global Tree by Hilton del Parque de la 93. Entonces, los esperamos, nos pueden contactar por nuestras redes sociales o por nuestros teléfonos, que ahora en un ratico los vamos a volver a poner. Y bueno, acá también están haciendo otra preguntita, Alberto. Dicen, ¿qué estatus migratorio se debe tener para tener acceso al crédito HUD, o puede servir únicamente haber abierto la LLC? Es correcto. Quien va a pedir el préstamo es la LLC. Y es donde tiene que estar el dinero, o sea, en el escrow, o tiene que ser dueña del terreno. O sea, nosotros como extranjeros perfectamente lo que necesitamos es tener nuestro ITIN, lo básico, y nos van a pedir quiénes son los contratistas y que están involucrados en el proyecto. O sea, todo eso sí es diferente, ¿no? Pero no es nada más que eso a nivel de no existe un estatus migratorio per se para tener acceso a un préstamo de HUD. Nomás tener la visa para ingresar en Estados Unidos. Correcto. Exacto. Y bueno, eso también sirve para aclarar que de los primeros pasos es abrir la LLC. Correcto. Y tener el ITIN number como los accionistas de ese LLC. Eso sí es importante. El ITIN es el número fiscal que tiene una persona física en los Estados Unidos. Un extranjero, perdón. Exacto, súper importante. Eso es lo más importante para comenzar. Y bueno, no sé si hay más preguntas. De todas maneras, si quieren hay alguna... una pregunta de Cristian, Marta. Ah. Un desarrollador extranjero, requerimos un permiso especial para poder gerenciar un desarrollo inmobiliario o con tener los profesionales, los ingenieros, arquitectos, etcétera, con los permisos a Estados Unidos es suficiente? Mira, esa es una muy buena pregunta. Recuérdate que si tú subcontratas profesionales aquí en Estados Unidos, esos profesionales ya tienen una licencia, ¿no? Y son contratados por tu LLC. Ahora, yo les recomiendo, si ustedes piensan vivir acá y su operación va a tener la escala suficiente, también para que ustedes puedan recibir un salario adecuado al costo de vida de Estados Unidos, creen lo que llaman una subsidiaria y saquen una visa L1, es una opción. O sea, si ustedes tienen su desarrolladora inmobiliaria, creen una subsidiaria de esta desarrolladora que debe tener por lo menos 3 años de operación y un track record en su mercado, y con eso piden una visa de subsidiaria. Pero como tal no requieres un permiso especial. Tú puedes estar inclusive de turista. Eso no es problema, y estar yendo y viniendo a ver tu proyecto. Y todo está subcontratado por profesionales licenciados en Estados Unidos. Ahí pregunta Abraham, según lo que he explorado, es complicado conseguir un préstamo para un terreno y desarrollo. Para un terreno no es complicado, es muy complicado. Exacto. Porque no existe quien preste para tierra, prestan para obra. Ojo, existe uno que otro lender, pero son a tasas muy costosas. Les hablo de 11 hasta 14% para financiar la parte de la tierra.
Para la parte de la construcción no es un problema de complicación, es un problema de costo. Y aquí les va. Cuando es hacer vivienda en venta, sobre todo cuando es de lujo, ahí los bancos en un desarrollador que esté iniciando lo ven como más riesgoso. Entonces, mi recomendación para generar un track record es traten de hacer un negocio de value add, o sea, remodelación y venta, previo para comenzar a generar track record. O sea, y decir, mira, ya yo agarré, remodelé este edificio de 10 departamentos, mira, lo compré así, así lo remodelé y en esto lo vendí y esto fue el retorno. Es una forma rápida de empezar y tener un track record y un costo de capital más económico, porque inclusive un banco comercial nos puede prestar para un negocio de value add a tasas de 5,5%, 6%. Correcto. Entonces, yo por eso recomiendo mucho el tema del flipping de edificios como una forma de iniciar. Sí, creo que es la mejor opción Sí. esta de flipping de edificios. Para Sobre comenzar. todo si queremos arrancar y tener un costo financiero más bajo. Porque cuando vemos tasas del 12%, básicamente el lender se convirtió en un socio preferente, ¿no? Con retorno preferente. Es lo que viene ocurriendo en la práctica. O sea, él tiene un préstamo, los que pusimos el equity corremos todo el riesgo, pero buena parte de la utilidad se dan en intereses, ¿no? Exactamente. ¿Hay alguna otra pregunta? Verónica, que se ve ahí alguien que que tenga otra pregunta. No tenemos más preguntas. Si tienen alguna pregunta, por favor aprovechen que estamos en una... Feria tiene la mano Levantada. levantada. Dime, Feria. Puede abrir micrófono si quiere. Buenas noches. Es que no escuché bien la parte de crear una subsidiaria de aquí a allá. Es decir, que tengan una empresa en Colombia y pueda crear otra allá con Es el mismo correcto. nombre. Sí. La ¿Cómo fue? compañía colombiana es accionista de una compañía norteamericana. Crear una subsidiaria. ¿Sí? Ujú. O sea, es decir, a mí me permiten y me ayuda para el crédito tener una compañía en Colombia que es constructora, desarrolladora, para aparecer allá con más fácil el crédito, el manejo. No. Recuérdate algo que dije antes, bastante antes. Sí, que Todo lo que has hecho contaba. todo lo que hiciste antes, tu track record No vale. previo, no No cuenta. vale. No vale. ¿Qué fue lo que dijiste de la subsidiaria que no entendí? Claro. Tú vas a crear un LLC donde tu empresa en Colombia es la accionista de esa empresa americana. Entonces, esa LLC americana Entiendo. que es tu constructora, Ya. Ujú. y esa es la que pide tu visa de subsidiaria. Ojo, siempre tienes que crear, por cada proyecto vas a crear un LLC por un tema de riesgo. Pero tu compañía madre, que es la que desarrolla tu track record y es el developer, finalmente, y la que genera el track record, es tu subsidiaria. Eso Entiendo. es muy importante. Ok, muchas gracias. Gracias. No, de nada, Feria. Seguimos con Abraham. Abraham, si quieres puedes abrir micrófono. Muy buenas noches. Muy interesante muchas gracias. Muy interesante el webinar. Tengo una pregunta específica. ¿Sí? Hablamos mucho de vivienda, pero no se habló nada de proyectos comerciales. O sea, nuestra especialidad en Colombia son proyectos comerciales, o sea, street malls, negocios de oficinas. Entonces somos constructores en Colombia y no hablamos específicamente de eso, aunque yo de lo que he investigado bastante allá es el tema de vivienda, es mucho más dinámico y práctico. Sí. Pero en Colombia, como lo dijiste ahora al principio, el negocio de renta de vivienda no es bueno, es muy baja la rentabilidad, pero no hablamos nada comercial. ¿Es más complicado o es menos complicado? Mira, te voy a decir qué es lo que pasa con el tema comercial. Y primero voy a empezar por la pirámide de riesgo. ¿Cómo se ve en Estados Unidos el riesgo de menos riesgoso o más riesgoso? ¿Ok? Como un banco. ¿Cómo te ve un banco? Lo menos riesgoso es vivienda en renta. Lo segundo menos riesgoso es industrial. Lo tercero menos riesgoso son edificios médicos. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Una gran oportunidad de desarrollo de edificios médicos para renta. Ujú.
gran oportunidad. Si te gusta el negocio de income property, a mi gusto es de las mejores oportunidades que hay. Luego, tenemos centros comerciales, desde el strip mall hasta el gran mall. Cada mercado tiene su propia dinámica. Yo lo que recomiendo en el caso de centros comerciales, más que desarrollar de cero, es lo mismo que con la vivienda en renta en los hoteles. Cómprate un centro comercial viejo que esté feíto, que eso, mira, eso sobran, y que esté estabilizado y con rentas que el WALT, que es el Weighted Average Lease Term, o sea, el periodo de los leases, sea relativamente corto, que consigas un centro comercial que tenga mucho local con 3 años o menos, para que tú remodeles el centro comercial y en las renovaciones hagas un incremento de la renta a los inquilinos existentes o metas nuevos inquilinos. O sea, ¿cuál es lo más riesgoso? ¿Qué no hay que comprar? ¿Qué no hay que meterse ahorita? Oficinas. Señores, oficinas, tache. Lo único que sirve las oficinas es para remodelarlas y convertirlas en vivienda. Ahí hay una gran oportunidad, pero no es fácil conseguir el zoning adecuado, que el edificio de oficina se pueda hacer vivienda, remodelarlo. Eso es una gran oportunidad, pero oficinas como oficinas, el negocio tradicional que hemos conocido, es lo último que yo les recomendaría meterse. Lo último. Especialmente después de la pandemia, que todo Además, el sector está afectado. Que hay por doquier, están oficinas vacías, locales vacíos, hay muchísimo. Muchas personas trabajando desde casa. Realmente los préstamos que se están dando en oficinas es los préstamos de proyectos que están anclados por un inquilino ancla. Por ejemplo, si tú conseguiste a Microsoft para estar de inquilino, cualquier banco te va a prestar. Si tú conseguiste un grupo que te firma un lease de 15 años, sí te prestan. Pero comprar un edificio, hacer un edificio de oficina de cero, súper riesgoso. No lo van a querer. Luego, por último, que es un sector que se considera riesgoso, es hotelería, hospitality. El sector de hospitality es extremadamente dinámico, es muy interesante, pero extremadamente especializado. Entonces, yo no recomiendo entrar en hotelería si no va de mano de un socio local que conozca y tenga la expertise en la operación, ¿no? Y que vaya con skin in the game, como decimos en Estados Unidos, con riesgo en el negocio, ¿no? Eso es muy importante. Muy, muy interesante, muchas gracias. Y es básicamente una pirámide invertida en Colombia. Sí, o sea, en Latinoamérica. ¿Sabes? Es invertida. Es igual, todo. Quisiera hacer un punto acá y explicar qué ocurre con el retail y el fenómeno del retail de Latinoamérica. Si nosotros dividimos la cantidad de metros cuadrados existentes por habitante en Estados Unidos y agarramos la cantidad de metros cuadrados existentes divididos en Colombia o en cualquier país latinoamericano, vaya, la diferencia es abismal. Y por eso cualquier strip center, un centrito comercial chiquito en nuestros países, sobre todo para servicios de conveniencia, caminan muy bien. Pero en Estados Unidos no es tan fácil. O sea, el negocio, a mi gusto, es extremadamente concentrado actualmente. Entonces, mejor es comprar algo viejito, remodelar, subir renta y refinanciar o mantener. Esa es la estrategia que yo recomendaría, Enrique. Perfecto, Alberto, entendido. Muchas gracias. No, de nada. Mucho gusto. Creo que tenemos a Brian Mantilla con la mano levantada. Brian, si quiere, abre el micrófono. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, Brian, ¿cómo te va? Por ese espacio, la verdad que es algo que no lo consigue uno con tanta facilidad. Bueno, yo les quería preguntar, uno como desarrollador inmobiliario extranjero, entiendo que le aplican una serie de retenciones al momento de la venta o no siempre aplica. El FIRTA famoso. Has tocado un punto muy bueno. Mira, hay formas, hay estrategias para tú quitarte el FIRTA. Lo primero que voy a hablar, aparte del FIRTA, es una cosa que se llama 1031 Exchange. Es un capítulo del Código Fiscal en el cual si nosotros reinvertimos la venta de un edificio o de un inmueble en un periodo de 180 días o menos, no pagamos los impuestos a las ganancias. ¿Ok? No, el dinero, eso se reinvierte en otro tierra, en otro proyecto y se difieren los impuestos. Se paga cero.
Estados Unidos es un país que se ha desarrollado fiscalmente para que la gente siga invirtiendo su plata. Aquí lo que se busca es promover negocios. Vivimos de eso. Ahora, el FIRTA, existen distintas formas que tú puedes, y la palabra correcta es mantenerlo en Estados Unidos sin que tú seas una persona sujeta de FIRTA. O sea, existe la estrategia, tú lo puedes dejar, pero tienes que hablarlo con tu fiscalista. Pero si el proyecto, tú eres directo, accionista, te pueden aplicar FIRTA sin problema alguno. Y es una retención, ojo. También tenemos que entender que el FIRTA, esto no es como las autoridades fiscales de nuestros países. Tú haces tu declaración de impuestos y luego el FIRTA, el IRS te devuelve el dinero que te quedó. Es básicamente para que la gente no se vaya corriendo sin pagar un impuesto. Para eso es que existe el FIRTA, pero de que recuperas tu dinero, lo recuperas. Pero es por eso que también se recomienda siempre hacer las inversiones a título de una LLC o de una corporación. Correcto. Y no a título personal, para evitar también este tipo de impuesto. Correcto. De retención, perdón. Y por último, o sea, entiendo que si hacemos lo que tú dices de hacer un flipping del edificio, es más fácil que un banco nos haga un préstamo, digamos. Muchísimo más fácil, sí. Muchísimo. Y eso tiene una razón de ser. Tú vas a partir, compras un edificio que está rentado y ya tiene un rent roll, o sea, ya tiene unos inquilinos y tú compras el edificio en función del flujo. Sí. Entonces, el banco puede proyectar y no hay riesgos de permiso, no hay riesgo de performance, es mucho más bajo porque tú como developer nada más vas a gestionar es una remodelación y un nuevo proceso de renta. Entonces, el banco se siente muy cómodo. Ok, en términos generales, entonces, para primer desarrollador, en cuanto a financiación, ¿qué es más, digamos que factible o viable? ¿El HUD o el flipping de edificio? Mira, es que son diferentes. Y vamos a entender, uno es un proyecto que inicia de cero, que es el HUD. El préstamo no es que es difícil, lo que es muy largo y muy burocrático. Entonces, eso es lo que tiene. Lo que te van a pedir es que tengas contratistas. Por ejemplo, vas a tener que contratar a precio cerrado la obra con un contratista que dé una fianza de terminación, cosas como esas. O sea, por eso, y el banco, si tú buscas un financiamiento bancario, es mucho más sencillo con un edificio rentado. Ahora, vamos a poner, tú quieres hacer unas casas de cero, que no hay financiamiento de HUD, ese préstamo lo que va a hacer es más caro, no va a ser imposible. Y hay que entender, el financiamiento de Estados Unidos es altamente disponible. Lo único que varía es la tasa de interés en función del riesgo. Y siempre el prestamista aprovecha del primerizo y del extranjero para cobrar una tasa mayor. Básicamente eso. ¿Tu recomendación cuál sería, Alberto, en la pregunta que está haciendo? Mira, primero es sentirme extremadamente cómodo con el negocio que estoy haciendo y el sector que estoy invirtiendo. Eso para mí es básico. Y en función de eso va a estar la tasa de interés que me va a cobrar. Si yo me siento cómodo haciendo casas de $300,000, voy a hacer 50, pero nada más necesito para hacer de 4 en 4, vaya, y me cuesta hacer las casas $100,000, voy a pedir $400,000. Que me cueste el 12 o el 14 no es problema, porque finalmente es un negocio de revolvencia. Y en un momento hasta me quitaré el banco, porque mi propio flujo me va a permitir seguir solo. Entonces, es cuestión de qué riesgo me siento yo cómodo desarrollando. Eso es lo más importante. ¿En cuanto a rentabilidad? De los 180 días. Sí. Bueno, aquí básicamente el 231 Exchange es reinvertir todos los recursos que nosotros tenemos. Ese dinero no paga impuestos. Ojo, al momento del cierre eso va a una cuenta especial por un proveedor certificado por el IRS que tiene el dinero en custodia para que luego notifique al IRS que ese dinero está ahí, que no va a pagar impuestos y que cuando se compre se va a tomar de ahí para pagar. Y ojo, esa es la estrategia de los grandes por acá. Si hablamos de un Trump, de un Warren Buffett, de un Bill Gates, todos usan esa estrategia. 100% dentro de la ley y muy utilizada, la verdad que sí.
Disculpen que sea tan reiterativo sobre este punto, pero es muy importante. En Latinoamérica, vaya, nuestros gobiernos están diseñados y los sistemas impositivos de permisos y el sistema empresarial está hecho para que sea muy difícil al empresario crecer. Estados Unidos está hecho al revés. Está hecho para que tú crezcas y puedas crecer, si es posible, exponencialmente, aprovechando todas las herramientas que el gobierno pone desde el punto de vista fiscal, financiero, de ambiente de negocio y de ley para que tú te desarrolles. Eso es muy importante. Alberto, una preguntita ahí. ¿Yo puedo pasar, digamos, de un flipping de un edificio a una vivienda nueva, digamos, con ese 1031 o tengo Sí, que... claro, sí. Tú haces el flipping. Entonces le dices, vas a cerrar y le dices a tu abogado, mira, este dinero va a 1031. Se vende el edificio, queda el dinero bloqueado. Y tú vas a tener esos 180 días que vas a estar corriendo buscando el terreno que vas a comprar. Okay. Entonces, tú tienes que señalar al IRS, mira, yo quiero comprar este terreno o este terreno o este terreno o este terreno. Eso tiene una forma. Y entonces, cuando llega el día del cierre, sencillamente le dices al custodio del dinero, mira, págale a esta compañía de cierre, el dinero ni pasa por tus manos y se compra y se le notifica al IRS que hubo un 1031. Y ya. Ok. Incluso no necesitan estar en el mismo estado. Yo ya hice el 1031 donde se vendió una propiedad en Los Ángeles y se compró en Florida, por ejemplo. Sí, es un tema federal. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Entonces, Importante nos que sepan, exacto, importante que sepan, les recuerdo, nosotros vamos a estar el agosto 30 y 31, desde el 29 exactamente hasta el 1 de septiembre, pero el evento va a ser 30 y 31. Si alguno de ustedes, de los que están aquí presentes, quiere una cita personal con Alberto, nosotros, nos hacen saber, nosotros le vamos a hacer llegar pues este video y ya ustedes tienen la información o nos pueden escribir a cualquiera de nosotros, Alberto, a mí, a la Luciana o a Verónica, solicitando la cita para que puedan pues resolver. ¿Van a estar ustedes cuatro? ¿Van a estar ustedes cuatro en Colombia? Vamos a estar Alberto y Verónica y yo. Luciana no va a poder viajar, pero vamos a estar los tres allá en Bogotá. Y bueno, lo que necesiten, pues nos dejan saber. Es un evento que es básicamente, va a ser un evento cerrado, pero bueno, ya ustedes de antemano están cordialmente invitados y bueno, para cuadrar reunión o lo que necesiten allá. Muy interesante. Muchas gracias. Por allá estaremos. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Los esperamos. Y si quieren un Zoom previo, vaya, o quieren alguna información adicional, tienen nuestros números de contacto, nuestro correo electrónico, estamos para servirles. Y vaya, su éxito es nuestro éxito. Entonces, queremos que le vaya lo mejor posible, que llegar a Estados Unidos sea sencillo y que puedan contar con la mejor asesoría y poderlo servir en lo que necesiten en esta nueva etapa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos en contacto. Bueno, gracias a ustedes por asistir. Muchas gracias. Muy bueno. Aprendemos bastante. Gracias. Qué bueno que les haya gustado. Y también si alguno está actualmente acá en Estados Unidos, en Miami, también los podemos recibir en nuestra oficina. Exactamente. Solamente es que se contacten con nosotros, con cualquiera de nosotros, y bueno, les haremos llegar de todas maneras esta grabación para que la tengan. Y bueno, espero vernos en una próxima oportunidad. Nosotros vamos a estar cada mes dando este tipo de webinar comercial exclusivamente para desarrolladores inmobiliarios latinoamericanos. Entonces, ya lo saben, el primer miércoles de cada mes vamos a estar siempre con un webinar comercial dándoles información de valor, que es nuestro principal objetivo y asesoría. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Feliz noche a todos. Un placer. Bye. Bye.